Luego del informe del INE de los sectores económicos de septiembre, el mercado prevé un IMASEC para ese mes entre 1,5 y hasta 2,9%. Cifras que, si bien no son las que Chile acostumbraba a tener hasta hace un par de años, son bastante mejores que lo registrado en los últimos meses. ¿Será este el esperado punto de inflexión en la economía o solo será un mes específico de mejores resultados? Esto lo analizaremos con el economista Patricio Rojas. Gracias por su tiempo en Agenda Económica. No, buenas tardes. A ver, Patricio, antes que todo quisiera presentarle una gráfica donde se resumen el desempeño de los sectores económicos que informó el INE este miércoles y que dan la base para las proyecciones de crecimiento que está haciendo el mercado. Ahí, como vemos, ese debiera ser, a mi juicio, y quizá concuerda usted, Patricio, el dato más importante, por lo menos que impulsa el posible IMASEC de septiembre, la manufactura, 5% de crecimiento y algo bastante distinto a meses de bastantes caídas que fueron los anteriores. Vemos también electricidad, gas y agua creciendo 3,1, minería, esto también fue un dato importante, cayendo 3,5, y aquí también dos datos muy relevantes: comercio minorista y supermercados con caídas 0,9 y 1,9% respectivamente. ¿Dónde están las claves en esos números? Yo diría que primero que nada el dato de manufactura hay que mirarlo con bastante cuidado, por cuanto tiene un efecto estadístico relevante. El año pasado, septiembre, tuvo 2 días hábiles, digamos, menos, por lo tanto hay un efecto estadístico por ese lado, y adicionalmente la base de comparación que tiene septiembre del 2013 es muy baja. Por lo tanto, yo diría que las expectativas que habían, estimaciones para septiembre, andaban entre un 2 y un 3%, por lo tanto el 5% claramente es un dato positivo respecto a esas estimaciones. Pero el dato que sea positivo está influenciado fundamentalmente por el tema estadístico. Incluso si uno le saca, tanto a las cifras de la SOFOFA como a la del INE, le saca esos factores estadísticos, nos quedamos con números básicamente muy débiles, cercanos al 1%. Por lo tanto, en ese sentido hay que mirar cautela. Bueno, la producción industrial que informa la SOFOFA tiene una metodología distinta a la del INE, por eso mencionó un 3,9% de crecimiento en septiembre, el mejor del año, pero ahí mismo en su comunicado la SOFOFA indica que si le sacamos el factor estacional, como fueron los 2 días hábiles más, el crecimiento habría sido de 0,3% simplemente. Claro, y bueno, y el INE hace una cosa parecida, él también informa sus datos estacionalizados en el boletín, y ese creció 1,1%, por lo tanto no 5%. Entonces, también hay una diferencia que va en la misma línea. Ahora, lo relevante que hay de esta cifra es que los demás sectores en general tienen un comportamiento bastante flojo. El dato de minería está influenciado por factores muy particulares del sector, como son el tema de la ley y el hecho de que hubieron algunas plantas que estuvieron detenidas por mantenimiento. Por lo tanto, ese es un tema que uno puede explicar por ese efecto. Pero a mí lo que más me preocupa es todo lo que tiene que ver con algunos sectores, por ejemplo el comercio. Yo diría que la caída de las ventas minoristas de 0,9 es bastante importante, al igual como lo mostró la cifra de ventas industriales de la SOFOFA, que fue un 6,6% de caída, y a eso hay que sumarle algunos sectores que están bastante complicados. Por ejemplo, la construcción es un sector que ha caído en forma, digamos, sostenida en los últimos meses y posiblemente este año va a andar con crecimiento muy cercano al cero. Es decir, esta cifra de septiembre del IMASEC, que vamos a conocer la próxima semana, va a ser un dato engañador respecto al real potencial de crecimiento que tiene nuestra economía en estos momentos. No, yo diría que había un cierto consenso que a partir de septiembre los datos del IMASEC iban a tender a mejorar respecto a los anteriores. Pero por baja base de comparación. Claro, correcto. Por lo tanto, yo diría que las estimaciones para el mes de septiembre entre 1,5 y 2% son bastante, digamos, factibles que así ocurra. Por lo tanto, vamos a pasar de un IMASEC que estaban en torno a 1 o menos de 1 a IMASEC más cercano al 2% en los próximos 4 últimos meses del año 2014 por un efecto fundamentalmente estadístico, pero la velocidad, que es la variable realmente que es relevante de estar mirando para ver si hay un punto de inflexión, esa velocidad no ha cambiado, la velocidad sigue siendo bastante floja, y si uno proyecta esa velocidad hacia el año 2015, la economía va a un crecimiento en torno a un 2%, por lo tanto, crecer por sobre el 2% y acercarse al 3% requiere que la economía chilena tenga un estímulo, ¿ya? Y números cercanos al 3,6%, como está pensando el gobierno en su proyección, son números que hoy día son claramente muy optimistas y no existen argumentos para poder dejar de que ese número se pueda concretar. Es mucho más factible que los impulsos que hoy día uno está viendo a través del sector externo, a través de la política monetaria, la política fiscal, permitan que la economía se ubique entre un 2,5 y un 3%. Es decir,
tome algo más de dinamismo en el 2015, pero no lo suficiente como para que vaya a acercarse al 4% como tienen las estimaciones algunos. Usted habla de factores externos. La decisión de la Fed ya de terminar con el relajamiento cuantitativo a partir de noviembre, la posible alza de tasas en el próximo año, habla también de la recuperación más vigorosa de Estados Unidos, la primera economía mundial. ¿Es ese quizás el factor más importante que podría tener nuestra economía en el ámbito por lo menos externo para pensar en una recuperación leve, no tan leve el próximo año? O sea, el sector externo claramente el próximo año va a ser un elemento y va a ser un impulso para nuestra economía. Sin embargo, es un impulso relativamente sesgado a la economía americana. La economía europea probablemente crezca medio punto más de lo que está haciendo hoy día, pero bastante floja. Yo diría que es interesante el hecho de que China se ha estabilizado. Yo creo que es un buen momento también para India, pero en general nuestras exportaciones se han concentrado en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Gran parte de las exportaciones nuestras que van a Asia son fundamentalmente materias primas, por lo tanto, en ese contexto es un poco engañoso esa recuperación. ¿Qué nos va a ayudar también? Es el tipo de cambio. La depreciación del peso claramente es una situación de impulso que, sumado al mayor dinamismo externo, va a ser un elemento que va a dinamizar la economía chilena, al igual que en su momento lo va a hacer la tasa de interés, ¿ya? Y la política fiscal, que va a cumplir un rol, yo creo, muy fundamental, sobre todo en la primera parte del 2015. En la primera parte del 2015 no debiésemos ver muchos impulsos internos. El sector privado prácticamente va a estar más bien evaluando qué está sucediendo. Y cuando el sector privado decida actuar, probablemente ya van a ver sus resultados en el segundo semestre, pero en el primer semestre, fundamentalmente, el sector público tiene un rol importante en la ejecución de su gasto público. Bueno, algo que también evaluaremos será el IMASEC, finalmente, que conoceremos en la próxima semana. Respecto a septiembre, veremos si cuánto es, 1,5, 2 o 2,5%, como el mercado está previendo en estos momentos. Patricio Rojas, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. No, gracias a ustedes. Bueno, con este análisis de los sectores económicos de septiembre terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.